Imagínalo, estás de pie en los corredores de mármol de un palacio macedonio, a punto de presenciar una de las ceremonias nupciales más sobrecogedoras de la antigüedad. La tela áspera de las túnicas de lino roza tu piel mientras observas a una mujer ajustarse el diadema de oro que la señala como reina. Sus manos tiemblan, no de miedo, sino de la rabia que debe tragarse como vino amargo. A través de las columnas de mármol del palacio en Pella, ves a los nobles macedonios reunirse en el patio inferior, sus voces alzándose en celebración de lo que creen es su triunfo. Si tan solo conocieran la verdad, estás contemplando a Arsinoe II, una de las mujeres más poderosas del mundo antiguo, mientras se casa con su propio medio hermano, Ptolomeo. Lo llaman Hijo del Rayo, por sus ambiciones rápidas y brutales. Está a su lado, su brazo rodeando posesivamente su cintura. Su agarre es demasiado fuerte, su sonrisa demasiado afilada. La corona nupcial que hace un instante colocó sobre su cabeza parece más un grillete que un honor. Él le ha prometido seguridad para sus hijos. Le prometió reconocerlos como herederos al trono robado de Macedonia. Pero en sus ojos se adivina otro deseo, el mismo que lo llevó a asesinar a Seleuco y adueñarse de estas tierras. ¿Qué es lo que de verdad quiere? No una esposa, sino la eliminación de rivales. Los 3 hijos que ella tuvo en su primer matrimonio representan amenazas a su poder, y pese a sus palabras dulces, como la miel, casi puede olerse la sangre que aún mancha sus manos. Los sacerdotes entonan cánticos en griego, invocando a Zeus y Hera para bendecir la unión. ¡Qué ironía! Los divinos hermanos, cuyo matrimonio cantan los poetas, mientras los nobles fingen no ver el asco en los ojos de la reina. Esta no es la primera vez que ha sido intercambiada como una joya preciosa para sellar una alianza. A los 15 años, su padre Ptolomeo la entregó a Lisímaco, un hombre lo bastante viejo como para ser su abuelo. Ahora, a los 40, vuelve a ser moneda de cambio. Mírala beber el vino que le sabe a ceniza, mientras alrededor se alzan los brindis rituales. La corte celebra, pero ella ya está planeando. Si ha aprendido algo en los 25 años desde que se adentró en las aguas traicioneras de la política helenística, es que la supervivencia exige más que belleza o linaje. Requiere astucia, paciencia y la disposición de hacer lo que los dioses exijan. Cuando Ptolomeo levanta su copa para brindar por la unión bendita, alcanzas a ver entre la multitud al hijo mayor de Arsínoe, Ptolomeo. A diferencia de sus hermanos menores, se negó a ir a Pella, consciente de la trampa en la que ella, cegada por la desesperación, había caído voluntariamente. Su ausencia tal vez salve su vida, mientras la de ella pende de un hilo. La ironía corta más hondo que cualquier espada. Ella, Arsínoe, hija del gran Ptolomeo Sóter, quien talló un imperio del último aliento de las conquistas de Alejandro, se ha convertido en lo que sus enemigos siempre afirmaron que toda mujer real termina siendo: un peón en los juegos de los hombres. Pero subestiman lo que puede llegar a ser un peón cuando alcanza el otro extremo del tablero. La ceremonia concluye con besos que saben a veneno y promesas tan huecas como una vasija rota. Esta noche, mientras Macedonia celebra a su nueva reina, ella dormirá junto a un hombre que solo la ve como un peldaño hacia la legitimidad.
que mira a sus hijos como obstáculos a eliminar, pero él aún no sabe con quién se ha casado realmente. No sabe que en sus venas corre la sangre de los sucesores de Alejandro, ni que ha sobrevivido a cortes más traicioneras que la suya, ni que ya ha empezado a tejer la red que la salvará o los destruirá a todos. Antes de sumergirnos en esta historia olvidada de supervivencia y sufrimiento a la sombra de las pirámides, si disfrutas descubriendo las verdades ocultas tras las dinastías más poderosas de la historia, considera dar un me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, deja un comentario abajo para contarme desde dónde me escuchas. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos, desde diferentes rincones del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra fascinación compartida con el precio del poder y las mujeres que lo pagaron. La historia de Arsinoe II no comienza con amor, ni siquiera con deseo, sino con la fría aritmética del imperio. Nacida hacia el año 316 a.C., en la resplandeciente ciudad nueva de Alejandría, entró en un mundo donde la sangre era a la vez privilegio y prisión. Su padre, Ptolomeo I Eurosóter, fue uno de los generales más cercanos a Alejandro Magno, un hombre que ayudó a transportar el cuerpo del conquistador desde Babilonia y que luego talló su propio reino, del caos que siguió a su muerte. En los corredores de mármol del palacio ptolemaico, la joven Arsinoe habría aprendido muy pronto que su belleza no le pertenecía, pertenecía a la dinastía. La segunda esposa de su padre, Berenice I, ya había demostrado que una mujer podía elevarse desde la relativa oscuridad hasta la realeza gracias al encanto y la astucia. Pero incluso mientras Berenice le susurraba al oído historias de diosas y heroínas, la realidad era mucho más dura. En el mundo de los diádocos, los sucesores de Alejandro, las hijas eran diplomacia hecha carne. La Alejandría de la infancia de Arsinoe era una ciudad ebria de posibilidades. La gran biblioteca estaba tomando forma, atrayendo a eruditos de todo el Mediterráneo como polillas hacia la llama. Barcos de la India y de Arabia abarrotaban el puerto, con sus bodegas repletas de seda, especias e marfil, pero bajo las fachadas de mármol y los debates filosóficos, la ciudad latía con la tensión constante de una dinastía aún obligada a demostrar su legitimidad. Los lágidas eran griegos gobernando egipcios, macedonios que jugaban a ser faraones, y cada día traía consigo nuevos desafíos. Arsinoe creció bilingüe, hablaba griego en el palacio, pero aprendía egipcio de los sirvientes que la criaban. Habría observado los rituales diarios en los recintos sagrados, visto a los sacerdotes ejecutar ceremonias con 3000 años de antigüedad. Incluso de niña, entendía que Egipto era diferente de los demás reinos helenísticos. Aquí, el rey no era solo gobernante, era un dios, la encarnación terrenal del poder divino, y los dioses, como todo egipcio sabía, tenían sus propias reglas sobre matrimonio y linaje. Los sacerdotes contaban historias de Isis y Osiris, los hermanos divinos, cuya unión había creado el orden cósmico. Isis, la gran diosa madre, había tomado por esposo a su hermano Osiris, señor del inframundo, y su amor se convirtió en el fundamento de la religión egipcia. Para los egipcios, el matrimonio entre hermanos no era un escándalo, era sagrado. Para los griegos, en cambio, resultaba una abominación contra el orden natural.
Cuando Arsínoe tenía 15 años, su padre tomó la decisión que marcaría su destino. Era el año 305 de Cristo, y los diádocos aún luchaban por los restos del imperio de Alejandro. Lisímaco, rey de Tracia, necesitaba aliados contra sus rivales, y Ptolomeo I necesitaba asegurar sus fronteras orientales. La solución era simple: matrimonio. Lisímaco tenía 55 años, un veterano curtido que había combatido junto a Alejandro desde el Danubio hasta el Indo. Su cuerpo llevaba las cicatrices de un centenar de batallas, incluida la famosa lucha contra un león que le había dado su sobrenombre. Para la joven Arsínoe debía de parecer una figura salida de la leyenda, tan aterradora como magnífica. La boda se celebró en la antigua ciudad de Sardes, antaño capital del imperio persa. Imagina la escena: el gran salón lleno de nobles de todo el mundo griego, sus voces resonando contra las paredes cubiertas de pan de oro. Arsínoe estaba vestida con túnicas de lino egipcio teñidas de púrpura tirias, su cabello oscuro coronado con un diadema que atrapaba la luz de 1000 lámparas de aceite. Era hermosa como suelen serlo las adolescentes, toda potencial y promesa. Sus ojos brillaban con inteligencia y con un miedo cuidadosamente oculto. Lisímaco colocó el anillo en su dedo con las mismas manos que alguna vez habían sostenido el estribo de Alejandro. Pronunció las palabras antiguas de la ceremonia nupcial griega, pero sus ojos ya calculaban: esto no fue una unión de corazones, sino de ejércitos, no un romance, sino un tratado escrito en carne y sangre. Al compartir el vino ceremonial, Arsínoe probó su futuro, amargo e intoxicante a la vez. El banquete nupcial duró 3 días. Poetas recitaron versos que comparaban a la novia con Helena de Troya y con Penélope, la fiel. Músicos tocaron arpas y flautas, mientras bailarines, llegados de todos los rincones del imperio, actuaban ante los nobles reunidos. Pero bajo la celebración se escondía la dura realidad de lo que aquel matrimonio significaba. Arsínoe ya no era solo una princesa de Egipto, ahora era reina de Tracia, jugadora en el juego mortal de la política helenística. La corte de su nuevo esposo era un lugar peligroso. Lisímaco había gobernado más de 2 décadas, pero su reino estaba rodeado de enemigos. Al norte, las tribus tracias presionaban sus fronteras, con guerreros hambrientos de oro griego. Al pismo este, el imperio seleucida se extendía desde Anatolia hasta la India, y su rey, Seleuco I, constantemente tanteaba en busca de debilidad. Al sur, los otros diádocos observaban y esperaban cualquier signo de vulnerabilidad. En este ambiente, Arsínoe aprendió la primera gran lección de su vida: la supervivencia requería más que belleza o encanto. Exigía saber leer las corrientes del poder, entender cuándo avanzar y cuándo retroceder, cuándo hablar y cuándo callar. Observaba a los cortesanos de su esposo con la intensidad de un halcón que estudia a su presa, aprendiendo a descifrar los signos sutiles de alianza y traición. Al cabo de 1 año, quedó embarazada. El niño, un hijo al que llamaron Ptolomeo, nació en 299 a.C., y su llegada lo cambió todo. De pronto, Arsínoe no era solo esposa, sino madre, no solo reina, sino fundadora de una posible dinastía. 2 hijos más siguieron en rápida sucesión. Lisímaco
nacido en 297 a.C., y Filipo, en 294 a.C. Cada nacimiento fortalecía su posición en la corte. Cada hijo era un rehén del destino y un arma en el juego de la sucesión real. Pero Lisímaco ya tenía un heredero, su hijo, Agatocles, nacido de su primer matrimonio. A medida que los hijos de Arsínoe crecían, de bebés a niños pequeños, luego a muchachos, la cuestión de la sucesión comenzó a dominar la política de la corte. ¿Quién heredaría el reino? ¿El hijo mayor, nacido de una mujer común, o los hijos menores, nacidos de una princesa egipcia? Los susurros comenzaron lentamente. Los sirvientes hablaban en voz baja de las ambiciones de la reina egipcia. Los nobles se dividieron en facciones. Algunos apoyaban a Agatocles, otros empezaban a ver una oportunidad en los jóvenes príncipes. Arsínoe se encontró en el centro de una red de intrigas que se volvía más compleja con cada año que pasaba. Empezó a comprender la verdadera naturaleza de su posición. No era solo reina, era una reina extranjera, una mujer cuya lealtad siempre estaba en duda, cuyos hijos representaban una amenaza para el orden establecido. La corte que la había recibido con celebración ahora la miraba con sospecha. Cada palabra que pronunciaba se analizaba en busca de significados ocultos. Cada gesto se interpretaba como señal de conspiración. La presión era enorme. Imagina ser una mujer joven, en sus 20, lejos de su hogar, responsable de 3 niños pequeños, rodeada de enemigos que le sonreían en persona y la envenenaban con rumores a sus espaldas. El peso de la expectativa la oprimía como una fuerza física. Su padre había invertido el futuro de Egipto en ese matrimonio, y fracasar significaba mucho más que una desgracia personal. Supondría el debilitamiento de toda la dinastía ptolemaica. Así que Arsínoe aprendió a jugar el juego, cultivó aliados entre las damas de la corte, usando su oro egipcio para comprar lealtades, patrocinó filósofos y poetas, creando un círculo de intelectuales que alababan su sabiduría y su belleza. Participó en ceremonias religiosas, mostrando respeto por los dioses locales mientras mantenía sus propias prácticas egipcias, y poco a poco, con cuidado, comenzó a construir una base de poder independiente de su esposo. El momento crucial llegó en 283 a.C., cuando el hijo mayor de Arsínoe, Ptolomeo, cumplió 16 años. Según la costumbre griega, ya era lo bastante mayor para ser considerado en la sucesión. La pregunta ya no podía evitarse. ¿Quién heredaría el reino de Lisímaco? El anciano rey tenía entonces 73 años, su cabello tan blanco como la nieve, su paso ya inestable. Había gobernado 39 años, más de lo que Alejandro había vivido, y el peso de esas décadas se reflejaba en cada arruga de su rostro, pero su mente seguía aguda y comprendía bien la disyuntiva que tenía delante: apoyar a su hijo mayor, Agatocles, y arriesgarse a enemistarse con sus poderosos aliados egipcios, o apoyar a los hijos de Arsínoe y arriesgarse a una guerra civil con los partidarios de Agatocles. Lo que ocurrió después sería debatido por los historiadores durante siglos. Algunos afirmaron que Arsínoe había seducido a su esposo para que eliminara a su rival. Otros sostuvieron que simplemente le expuso las realidades políticas que no podía ignorar. La verdad, como siempre en estas historias antiguas, probablemente
fue más compleja que cualquiera de esas versiones. Lo que sí sabemos con certeza es que, en el año 283 a. Cristo, Agatocles fue arrestado bajo cargos de traición. Las pruebas, en su contra eran endebles, unas pocas cartas interceptadas, algunas reuniones sospechosas, el testimonio de testigos que quizás habían sido sobornados o coaccionados. Pero en el mundo de la política helenística, la apariencia de culpa bastaba. Pocos días después, Agatocles estaba muerto, ejecutado por orden de su propio padre. La corte quedó atónita. Agatocles era popular entre los nobles, un comandante militar probado que había combatido al lado de su padre en numerosas campañas. Su ejecución envió un mensaje inequívoco. Los hijos de Arsínoe eran ahora los herederos al trono, y cualquiera que se opusiera a ellos lo haría a su propio riesgo. Pero la victoria tuvo un costo terrible. La muerte de Agatocles partió el reino en facciones irreconciliables. Muchos de los viejos nobles, hombres que habían servido a Lisímaco desde el principio, empezaron a ver en Arsínoe a una hechicera extranjera que había corrompido a su rey. Los susurros se volvieron más fuertes, más venenosos. La llamaban una segunda Medea, una mujer que destruiría todo lo que tocara en su afán de poder. Los enemigos externos percibieron la debilidad. Seleuco I, el último de los antiguos guardaespaldas de Alejandro, comenzó a avanzar contra los territorios orientales de Lisímaco. Las tribus tracias presionaban con más fuerza en el norte. Los piratas saqueaban las ciudades costeras, conscientes de que la atención del reino estaba centrada en sus propias divisiones internas. En 281 a. de Cristo, la crisis alcanzó su clímax. Seleuco invadió Anatolia con un ejército masivo, alegando que vengaba la muerte de Agatocles. Lisímaco, a pesar de su edad, tomó el campo de batalla por última vez. En Corupedio, los dos ancianos, ambos ya en sus 70s, se enfrentaron en la confrontación final de su generación. La batalla fue un desastre para Lisímaco. Su ejército, debilitado por años de luchas internas, se desmoronó bajo el asalto seleucida. El anciano rey cayó en combate, su cuerpo atravesado por una docena de lanzas. Con su muerte, el reino de Tracia se desplomó como una casa construida sobre arena. Arsínoe, ahora viuda a los 35 años, se encontraba en la posición más peligrosa de su vida. Tenía 3 hijos pequeños que proteger, pero ningún ejército para defenderlos. El reino que su esposo había levantado se disolvía a su alrededor, desgarrado por generales ambiciosos y nobles vengativos. Seleuco avanzaba hacia la capital y no había a dónde huir, pero Arsínoe no había sobrevivido 20 años de intrigas cortesanas siendo pasiva. Incluso mientras llegaban las noticias de la muerte de su esposo, ya estaba planeando su siguiente movimiento. Reunió a sus partidarios más leales, aseguró todo el tesoro que podía transportar y se preparó para escapar. La mujer que una vez había sido llevada a Sardes en una litera nupcial se veía ahora obligada a huir por su vida. La ironía era amarga. Había jugado el juego del poder tan bien como cualquier hombre. Había sacrificado a su hijastro para asegurar el futuro de sus propios hijos. Había soportado décadas de sospecha y odio, y ahora, en el momento de la crisis, no le quedaba más opción que correr. El viaje hacia la seguridad fue angustioso.
Imagina una caravana real avanzando en la noche, las antorchas parpadeando en la oscuridad, el sonido de los cascos de los caballos amortiguado por la arena. Arsínoe cabalgaba con sus 3 hijos, Ptolomeo, de 17 años, Lisímaco, de 15, y Filipo, de 12. Ya no eran príncipes, sino refugiados. Sus túnicas reales habían sido sustituidas por ropas ásperas de viajeros. Detrás de ellos, el reino ardía. Seleuco había tomado la capital y sus soldados cazaban metódicamente a cualquiera vinculado con el viejo régimen. Los partidarios de Arsínoe eran ejecutados o esclavizados. Las ciudades que antes habían celebrado su llegada ahora abrían sus puertas a sus enemigos. Pero el propio Seleuco no viviría para disfrutar su victoria. Incluso mientras Arsínoe huía hacia Occidente, otro drama se desarrollaba. Ptolomeo Serauno, su medio hermano, hijo del primer matrimonio de su padre, vivía exiliado en la corte de Seleuco. El viejo rey le había prometido ayudarle a recuperar su derecho de nacimiento, instalarlo como gobernante de Macedonia. Pero Serauno era impaciente, ambicioso y absolutamente despiadado. En el mismo momento de su triunfo, cuando Seleuco se preparaba para cruzar a Europa, Serauno atacó, asesinó a su anfitrión y benefactor, reclamando para sí el ejército y el trono de Macedonia. El último de los compañeros originales de Alejandro estaba muerto, asesinado por un hombre lo bastante joven para ser su nieto. La noticia alcanzó a Arsínoe mientras se refugiaba en un puerto de la costa Egea. Su medio hermano, el hombre que había sido pasado por alto en la sucesión de Egipto, que había alimentado sus rencores en cortes extranjeras durante décadas, era ahora rey de Macedonia y le ofrecía matrimonio. La propuesta fue entregada por un mensajero que hablaba con palabras melosas sobre la reconciliación y la unidad familiar. Sáranus prometía reconocer a sus hijos como herederos, darles el reino que Lisímaco había perdido. Hablaba de amor y destino, de la necesidad de que la sangre ptolemaica gobernara en Macedonia como lo hacía en Egipto. Arsínoe escuchó aquellas palabras con el rostro de piedra. Ya había oído promesas similares de Lisímaco, de incontables cortesanos y generales. Sabía el peso real de las promesas regias. Sabía lo rápido que podían ser olvidadas cuando la conveniencia lo exigía. Pero también sabía que no tenía elección. Sus hijos necesitaban protección y ella necesitaba un trono desde el cual brindársela. La decisión de aceptar la propuesta de Sáranus fue la más difícil de su vida. Ya no era una muchacha ingenua, sino una mujer de 40 años que había visto de cerca todo el horror de lo que los hombres podían hacer cuando estaba en juego el poder. Sabía que casarse con su medio hermano era una apuesta desesperada, que caminaba hacia una trampa con los ojos bien abiertos. Pero, ¿qué otra opción tenía? Rechazar significaba un exilio perpetuo, una vida errante de corte en corte, viendo crecer a sus hijos como simples pensionados, dependientes de la caridad ajena. Aceptar significaba arriesgarlo todo con la esperanza de que la sangre pudiera significar algo, que los lazos familiares fueran más fuertes que el cálculo político. Mientras se preparaba para partir a Macedonia, Arsínoe tomó una última decisión. Envió a su hijo mayor, Ptolomeo, a la corte de un aliado lejano. Si el desastre llegaba, al menos uno de sus hijos podría sobrevivir para continuar la sangre dinástica.
era la sabiduría de una madre, nacida de la amarga experiencia y del amor desesperado. La boda tuvo lugar en Pella, la antigua capital de Macedonia, bajo la sombra del palacio donde había crecido Alejandro. La ceremonia fue magnífica. Saranus no escatimó en gastos para demostrar su legitimidad, pero bajo el oro y la púrpura, bajo la música y las danzas, se escondía la fría realidad de la necesidad política. Arsínoe se situó al lado de su medio hermano, mientras los sacerdotes realizaban los antiguos rituales. Eran hijos del mismo padre, pero de madres diferentes, productos de los múltiples matrimonios de Ptolomeo I. En la tradición egipcia, tales uniones no solo eran aceptables, sino sagradas, reflejo de los matrimonios divinos que mantenían el orden cósmico. Pero para los griegos, aquel enlace tenía algo inquietante, algo que hablaba más de desesperación que de destino. El banquete nupcial duró 3 días, pero la luna de miel se midió en horas. La misma noche de la boda, Saranús reveló sus verdaderas intenciones. No se había casado con Arsínoe por amor ni siquiera por alianza política, sino para eliminar la amenaza que representaban sus hijos. Con ella bajo su poder, podría ocuparse de los niños a su antojo. La traición fue rápida y brutal. Los soldados de Saranús rodearon las dependencias del palacio, donde se alojaban los 2 hijos menores de Arsínoe. Los muchachos, Lisímaco y Filipo, de 15 y 12 años, fueron arrancados de sus camas y asesinados delante de los ojos de su madre. Su sangre manchó los suelos de mármol del palacio, donde alguna vez había jugado Alejandro. Los gritos de Arsínoe resonaron por los pasillos de Pella, un eco que perseguiría al palacio durante generaciones, pero su dolor era un lujo que no podía permitirse. Incluso mientras los cuerpos de sus hijos eran arrastrados, ya estaba planeando su huida. La mujer que había sobrevivido a 2 décadas de intrigas cortesanas no iba a permitir que esa traición significara su final. Había aprendido del ejemplo de su padre. Ptolomeo I había escapado de situaciones imposibles, siendo más rápido y despiadado que sus enemigos. Ahora, mientras los guardias vigilaban cada uno de sus movimientos y los sirvientes informaban cada una de sus palabras, Arsínoe empezó a trazar su plan de supervivencia. La fuga fue digna de una novela. Con la ayuda de criados leales y de la red subterránea de esclavos y libertos que existía en todo palacio, logró escapar de Pella en plena noche. Se disfrazó de sirvienta, cambiando sus túnicas reales por lana áspera y su diadema enjollada por un simple pañuelo. Detrás dejaba un señuelo, una esclava que guardaba cierto parecido con la reina y que ganaría unas horas preciosas antes de que se descubriera el engaño. El viaje hacia la seguridad fue una pesadilla de estrechas huidas y peligros ocultos. Los soldados de Saranús estaban por todas partes buscando a la mujer que había humillado a su rey, escapando de su trampa. Arsínoe se movía entre sombras, ayudada por una red de partidarios que arriesgaban sus vidas para protegerla. Algunos lo hacían por lealtad, otros por oro, pero todos entendían que participaban en un drama que sería recordado durante siglos. Su destino era la isla de Samotracia, un lugar sagrado donde las antiguas religiones mistéricas ofrecían santuario a quienes lo buscaban. Los templos de la isla estaban protegidos por costumbres más antiguas
que las ciudades griegas, más antiguas incluso que el reino macedonio. Ni siquiera Saranus se atrevería a profanar el recinto sagrado de los grandes dioses. Cuando su barco se acercó a las costas rocosas de Samotracia, Arsínoe debió sentir todo el peso de sus pérdidas. Se había casado 3 veces, había dado a luz a 3 hijos, había reinado como reina en 2 reinos. Ahora ella era una refugiada, dependiente de la caridad de los sacerdotes y de la protección de leyes antiguas. 2 de sus hijos estaban muertos, asesinados por su propio medio hermano. El tercero vivía en el exilio, con un futuro incierto. Pero Arsínoe no era una mujer dispuesta a dejarse vencer por la desgracia. Aún mientras lloraba a sus hijos perdidos, ya estaba planeando su siguiente movimiento. Le quedaba una carta por jugar, una última oportunidad de reconstruir su vida y asegurar su legado. Su hermano menor, Ptolomeo II, gobernaba ahora Egipto como faraón. Si lograba llegar a Alejandría, si conseguía convencerlo de recibirla, tal vez aún podría sobrevivir. El viaje desde Samotracia hasta Alejandría estaba lleno de peligros. Las naves de Lisímaco patrullaban el norte del Egeo, mientras piratas infestaban las aguas del sur. Pero Arsínoe había aprendido a ser ingeniosa, a aprovechar cada ventaja posible. Viajaba disfrazada, a veces como esposa de un comerciante, a veces como peregrina, en busca de instrucción religiosa. Su belleza, que en otro tiempo había sido su mayor recurso, estaba ahora oculta bajo ropas toscas y un maquillaje calculado. Cuando finalmente llegó al puerto de Alejandría, la ciudad donde había nacido, debió de experimentar una mezcla compleja de emociones. Era su hogar, pero también el lugar donde había comenzado su exilio 40 años atrás. El palacio donde había jugado de niña estaba ahora bajo el dominio de un hermano al que apenas conocía, un hombre que era apenas un bebé cuando ella fue entregada en matrimonio a Lisímaco. Ptolomeo II Filadelfo tenía entonces 36 años, un erudito y administrador que había heredado el reino de su padre, aunque no su genio militar. Egipto prosperaba bajo su mando, con rutas comerciales seguras y templos espléndidos. Pero el faraón era un hombre cauto, reacio a correr los riesgos que habían hecho grande a su padre. El reencuentro entre hermano y hermana fue incómodo, cargado de décadas de separación y mutua desconfianza. Arsínoe ya no era la joven princesa que había abandonado Alejandría en una litera nupcial. Era una mujer endurecida por la tragedia, marcada por la traición, desesperada por una segunda oportunidad. Ptolomeo II veía en ella tanto una posibilidad como una amenaza, una hermana que podía convertirse en valiosa aliada o en rival peligrosa para su autoridad. Las negociaciones fueron delicadas. Arsínoe necesitaba refugio, pero también un papel digno de su experiencia y ambición. No podía simplemente retirarse a un exilio cómodo, ni aceptar la vida de una pariente dependiente. Había sido reina, madre, jugadora en el gran tablero del poder. No estaba dispuesta a desvanecerse en la oscuridad. La solución, cuando llegó, fue tan sorprendente como brillante. Ptolomeo II estaba casado con Arsínoe I, una mujer que le había dado hijos, pero que carecía de la inteligencia política necesaria para ser una verdadera compañera en el gobierno. Si él se divorciaba de su esposa y se casaba con su hermana, obtendría no solo una reina, sino una corregente, alguien que comprendía
las complejidades de la política helenística como pocos. La idea del matrimonio entre hermanos no era nueva en Egipto. Durante 3 milenios, los faraones habían contraído nupcias con sus hermanas, siguiendo el ejemplo de los propios dioses. Isis y Osiris, la pareja divina que reinaba en el inframundo, eran hermanos. Su unión no se veía como incestuosa, sino como sagrada, reflejo del orden cósmico que mantenía al universo en equilibrio. Pero los Ptolomeos eran griegos, y para los griegos, un matrimonio entre hermanos era una abominación. Violaba el orden natural, ofendía a los dioses y amenazaba la estabilidad de la sociedad. Ningún gobernante de la dinastía Lágida se había casado con un hermano pleno, aunque sí con medio hermanos o primos. La decisión de romper este tabú no se tomó a la ligera. Ptolomeo II comprendía que cruzaba una línea que no podría desandar, que estaba fijando un precedente que marcaría a su dinastía durante siglos, pero también entendía las ventajas. Al casarse con Arsinoe, se situaba en la tradición faraónica, reclamando la autoridad divina que venía con el matrimonio sagrado. Estaba mostrando que los Lágidas no eran solo reyes griegos gobernando Egipto, sino auténticos faraones, herederos de las tradiciones más antiguas. El anuncio del compromiso provocó un terremoto en el mundo griego. Poetas y filósofos debatían la moralidad del matrimonio entre hermanos, mientras políticos calculaban las implicaciones para sus propios reinos. Algunos lo veían como señal de decadencia egipcia, prueba de que los Ptolomeos habían sido corrompidos por sus súbditos extranjeros. Otros lo reconocían como una jugada maestra de propaganda, una forma de reclamar una legitimidad que ninguna otra dinastía helenística podía igualar. La boda en sí fue un espectáculo magnífico, diseñado para subrayar la naturaleza divina de la unión. La ceremonia tuvo lugar en el gran templo de Ptah, en Memphis, la antigua capital de Egipto, donde los faraones habían sido coronados durante milenios. Los rituales fueron egipcios y no griegos, destacando el carácter sagrado del matrimonio y la condición divina de la pareja. Arsínoe, de 41 años, se situó al lado de su hermano de 36, mientras el sumo sacerdote realizaba las ceremonias ancestrales. Ella llevaba la doble corona del Alto y el Bajo Egipto, símbolo de la autoridad faraónica que habían portado los soberanos desde la época de Menes. Su hermano vestía las insignias tradicionales de un faraón, el cayado y el mayal, que representaban su papel como pastor de su pueblo. Los himnos entonados aquel día eran antiquísimos, textos que ya eran viejos cuando se construyeron las pirámides. Hablaban del matrimonio divino, de la unión entre la tierra y el cielo, entre el orden y el caos. Proclamaban que la pareja real ya no era meramente humana, sino que había ascendido al rango de dioses dignos de culto y veneración. Los griegos de Alejandría quedaron escandalizados, pero también fascinados. Nunca habían presenciado nada semejante. Jamás habían contemplado en su totalidad la fastuosidad de la religión faraónica. Los Ptolomeos siempre habían mantenido un equilibrio cuidadoso entre sus identidades griega y egipcia, pero ahora se declaraban plenamente egipcios, plenamente faraónicos. El matrimonio transformó a ambos. Ptolomeo II se convirtió en Ptolomeo, Filadelfo, el hermano amante, un título que era al mismo tiempo descripción
y orgullo. Arsínoe se convirtió en Arsínoe Filadelfa, la hermana esposa que compartía la autoridad divina del faraón. Juntos fueron los Theoi, Filadelfoi, los dioses hermanos amantes que gobernaban Egipto como Isis y Osiris regían el inframundo. Pero la transformación fue más que ceremonial. Arsínoe aportaba al matrimonio décadas de experiencia en Pircensosna, el peligroso juego de la política helenística. Había sobrevivido a las cortes de Lisímaco y de Seleuco. Había visto reinos alzarse y derrumbarse, y había aprendido el arte de sobrevivir en un mundo donde la debilidad significaba la muerte. Por primera vez en su vida, estaba en posición de usar ese conocimiento sin temor. La nueva reina se entregó al trabajo de gobierno con una energía que asombraba a sus súbditos. Acompañaba a Ptolomeo en sus giras por el reino, ayudando a resolver disputas y a manejar las complejas relaciones entre los diversos grupos étnicos que componían la población de Egipto. Patrocinó las artes y las ciencias, continuando la tradición de mecenazgo intelectual que había hecho de Alejandría el centro del saber del mundo antiguo. Pero su mayor contribución fue en el ámbito de la política exterior. El mundo helenístico era más peligroso que nunca, con nuevos poderes desafiando al viejo orden. Los romanos expandían su influencia en el Mediterráneo occidental, mientras que los partos presionaban las fronteras orientales del imperio seleucida. Los ptolomeos necesitaban navegar estas aguas traicioneras con habilidad y astucia. Arsínoe comprendía la importancia de la imaginería divina en la proyección del poder. Bajo su influencia, la pareja real comenzó a aparecer en monedas y monumentos como dioses, sus imágenes asociadas a las divinidades tradicionales de Egipto. Se les representaba recibiendo ofrendas del pueblo, bendiciendo la tierra con su presencia divina, manteniendo el orden cósmico a través de su unión sagrada. La estrategia funcionó. Los súbditos de Egipto, tanto griegos como egipcios, comenzaron a ver a sus gobernantes no solo como conquistadores extranjeros, sino como faraones legítimos, herederos de una tradición que se remontaba al alba de la civilización. El matrimonio divino había otorgado a los Ptolomeos algo que ninguna otra dinastía helenística poseía, una pretensión de autoridad que era al mismo tiempo política y religiosa, tanto griega como egipcia. Pero el costo personal fue enorme. Arsínoe lo había sacrificado todo: su primer matrimonio, sus hijos, su juventud, para alcanzar esa posición. Había soportado décadas de exilio y traición. Había visto cómo asesinaban a sus hijos ante sus propios ojos. Había huido por su vida a través del Mediterráneo. Ahora, en el ocaso de su existencia, había alcanzado el premio supremo, una parte de la autoridad divina, un lugar entre los propios dioses. El matrimonio no produjo hijos, pero no era necesario. Ptolomeo II ya tenía herederos de su primera esposa, y Arsínoe había pasado la edad fértil. Lo que importaba no era la reproducción biológica, sino la transformación política y religiosa. Los láquidas se habían convertido en algo nuevo, en algo que trascendía los límites ordinarios de la autoridad humana. Cuando Arsínoe se encontraba en el palacio de Alejandría, llevando la corona de los faraones, debía reflexionar sobre el extraño viaje que la había conducido hasta allí. Había sido un peón en los juegos diplomáticos de su padre,
una esposa trofeo de un rey anciano, una víctima de la ambición asesina de su medio hermano, pero también había sido una jugadora en su propio derecho, una mujer que había usado todas las armas a su alcance: la belleza, la inteligencia, la dureza y la pura determinación, para sobrevivir y al final triunfar. La tradición que estableció sobreviviría durante siglos. Los futuros reyes lágidas seguirían su ejemplo, casándose entre hermanos para mantener la autoridad divina de la dinastía. La práctica alcanzaría su culminación con la más famosa de todas las reinas tolemaicas, Cleopatra Septimo, quien se casó sucesivamente con dos de sus hermanos y utilizó el prestigio de su ascendencia divina para desafiar a la propia Roma. Pero esa es otra historia. Por ahora, al contemplar a Arsínoe en su momento de triunfo, debemos asombrarnos ante el precio que pagó por el poder y la despiadada determinación que la sostuvo a lo largo de décadas de sufrimiento hasta alcanzar esa vindicación final. Había sido forzada al incesto, no una, sino 2 veces. Había sido utilizada como herramienta de la política dinástica, desde la infancia hasta la madurez. Pero, al final, transformó aquella victimización en victoria, aquel sufrimiento en fuerza. La mujer que había temblado en un palacio macedonio mientras asesinaban a sus hijos, ahora se alzaba como diosa en la tierra de los faraones, con una autoridad incuestionable, con un legado asegurado. Había pagado el precio supremo del poder, pero también había alcanzado la recompensa suprema, la inmortalidad, no solo en la memoria de los historiadores, sino en las tradiciones religiosas del pueblo al que gobernaba. Cuando el sol se ponía sobre el Nilo, proyectando largas sombras sobre los jardines del palacio, Arsínoe debió de sentir una profunda satisfacción. Había sobrevivido a lo insoportable, había triunfado sobre lo imposible, se había transformado de víctima en diosa. La muchacha, vendida en matrimonio, a los 15 años, se había convertido en la mujer que redefinió lo que significaba ser una reina lágida. La sangre real continuaría, preservada no a través de sus propios hijos, sino a través de la institución que ella había creado. La práctica del incesto real, en su día escandalosa e inédita, se convertiría en el rasgo definitorio de la dinastía ptolemaica, y las futuras reinas mirarían hacia ella como la fundadora de sus tradiciones, la mujer que les demostró que la supervivencia era posible incluso en las circunstancias más desesperadas. Pero el costo, el terrible, desgarrador costo, nunca sería olvidado. Cada futuro matrimonio dinástico llevaría consigo el eco de su sacrificio. Cada ceremonia divina recordaría el precio que ella pagó. Había salvado la dinastía, pero se había perdido a sí misma en el proceso. Se había convertido en símbolo más que en persona, en diosa más que en mujer. La ironía trágica estaba completa. Al intentar preservar su humanidad mediante la protección de sus hijos, se vio obligada a sacrificar esa humanidad para convertirse en diosa. En su lucha por seguir siendo madre, fue compelida a convertirse en mito. La mujer que no había deseado otra cosa que proteger a su familia, terminó fundando una tradición que devoraría a incontables familias en los siglos venideros. Cuando cayó la noche sobre Alejandría, la ciudad se acomodó en el ritmo que la definiría durante los 3 siglos siguientes. En el palacio, la pareja divina cumplía con sus deberes sagrados,
manteniendo el orden cósmico mediante su unión. En los templos, los sacerdotes ofrecían plegarias por la salud y la prosperidad de los Theoi Philadelphoi. En las calles, mercaderes y eruditos, campesinos y pescadores, seguían con sus vidas bajo la protección de dioses que alguna vez habían sido humanos, y en algún rincón de la memoria, los fantasmas de dos niños asesinados jugaban en los jardines de su infancia, su risa resonando a través de los siglos como un recordatorio del precio que el poder siempre exige. La tradición establecida por Arsinoe la sobreviviría, pero jamás escaparía a la sangre que había regado sus raíces. La historia estaba lejos de concluir. La dinastía ptolemaica continuaría durante 2 siglos y medio más, produciendo gobernantes recordados entre los más brillantes y los más depravados de la historia humana, pero todos ellos rastrearían sus costumbres hasta este momento, hasta esta mujer, hasta esta terrible y necesaria transformación de víctima en diosa. Los años que siguieron al matrimonio divino fueron un estudio de la compleja danza entre el poder y su precio. Arsínoe II, ya en sus 40 años, se entregó al papel de reina faraón con el fervor de quien sabe que quizá esa era su última oportunidad de dejar una huella duradera en la historia. Había aprendido de sus matrimonios anteriores que sobrevivir significaba mucho más que resistir. Significaba volverse indispensable. La primera gran prueba de la pareja real llegó con el estallido de la Primera Guerra Siria en el 274 a.C. El imperio seleucida, aún tambaleante tras el asesinato de Seleuco, se veía desgarrado por pretendientes rivales al trono. Antíoco I, el heredero legítimo, se encontraba desafiado por usurpadores y gobernadores rebeldes que veían en la debilidad del imperio una oportunidad. Para Egipto, aquello representaba tanto un peligro como una oportunidad, la posibilidad de recuperar territorios perdidos ante Seleuco, pero también el riesgo de verse arrastrado a un conflicto costoso. Arsínoe resultó invaluable en estas deliberaciones. Su experiencia en las cortes de Lisímaco y de Seleuco le había enseñado a leer las corrientes sutiles de la política interdinástica. Comprendía cómo pensaban los generales ambiciosos, cómo calculaban riesgos y recompensas, y cómo podían ser manipulados o derrotados. Cuando Ptolomeo II vacilaba entre la cautela y la agresión, fue ella quien dio el consejo decisivo que marcaría la estrategia egipcia durante décadas. «Ataca ahora», le dijo a su hermano esposo, mientras ambos contemplaban desde el balcón del palacio el puerto de Alejandría, donde se preparaban las naves de guerra para partir. Antíoco es débil, su imperio está fracturado, pero la debilidad es pasajera. Dale tiempo y consolidará su poder. Ataca ahora, mientras sangra por docenas de heridas. Sus palabras cargaban con el peso de la amarga experiencia. Había visto lo que sucedía a quienes esperaban demasiado, a quienes dudaban cuando la fortuna ofrecía sus dones. Lisímaco había vacilado antes de enfrentarse a Agatocles, y aquella demora le costó todo. Seleuco había golpeado con rapidez al asesinar a su rival, pero luego se volvió complaciente, permitiendo que sus enemigos se organizaran en su contra. La lección era clara. En el mundo de la política helenística, el tiempo lo era todo. La guerra que siguió confirmó sus consejos. Las fuerzas egipcias barrieron Palestina y el sur de Siria,
recuperando territorios perdidos desde hacía décadas. Ciudades que habían gemido bajo la pesada tributación seleucida recibieron a los ejércitos ptolemaicos como libertadores. Arsínoe acompañó personalmente algunas de estas campañas. Su presencia inspiraba a las tropas y aseguraba que las victorias se consolidaran adecuadamente, pero su genio no se limitaba a la estrategia militar. Comprendía algo que muchos de sus contemporáneos pasaban por alto: la importancia del relato, del control sobre cómo el poder era percibido y recordado. Bajo su influencia, la corte real se convirtió en un centro de producción artística y literaria sin precedentes desde los días de Péricles en Atenas. Poetas como Teócrito fueron comisionados para escribir versos que comparaban a la pareja real con Zeus y Hera, destacando el carácter divino de su unión y al mismo tiempo haciéndola aceptable para la sensibilidad griega. Así como Zeus, rey de los inmortales, ama a Hera, su hermana y esposa, escribió Teócrito, así también Ptolomeo ama a su esposa. La comparación era deliberada y calculada. Si el rey de los dioses podía casarse con su hermana, entonces, con mayor razón, los faraones mortales podían hacerlo. Sin embargo, Arsínoe fue cuidadosa en equilibrar sensibilidades griegas y egipcias. En los templos del Nilo, ella y Ptolomeo eran representados como Isis y Osiris, los hermanos divinos, cuya unión mantenía el orden cósmico. Las inscripciones jeroglíficas hablaban de su matrimonio en los mismos términos sagrados que se habían utilizado durante milenios, subrayando la continuidad con el pasado faraónico más que la influencia extranjera. La influencia de la reina se extendió a todos los aspectos de la vida cortesana. Reformó la casa real, estableciendo nuevas ceremonias y protocolos que enfatizaban el carácter divino de la pareja gobernante. Patrocinó la gran biblioteca, asegurando que sabios de todo el Mediterráneo acudieran a Alejandría a estudiar y enseñar. Supervisó la construcción de magníficos templos y edificios públicos que proclamaban el poder ptolemaico tanto a sus súbditos como a visitantes extranjeros. Quizás lo más importante fue que inició el proceso de integración de los hijastros, los hijos de Ptolomeo II, con su primera esposa, en el nuevo orden dinástico. El príncipe, heredero, futuro Ptolomeo III, era apenas un niño cuando su padre repudió a su madre para casarse con Arsínoe. Pero la nueva reina fue cuidadosa en mostrarle honor y afecto, entendiendo que su propia seguridad dependía, en última instancia, de la lealtad del muchacho. «Tú eres el futuro de esta dinastía», le dijo en una ocasión durante una conversación privada. «Tu padre y yo no somos más que guardianes del trono hasta que llegue tu hora de reclamarlo. Recuerda que el poder no se hereda, se gana día a día, decisión tras decisión. Los dioses pudieron haberte hecho príncipe, pero solo tus actos pueden hacerte rey». Estas eran lecciones nacidas de su propia y amarga experiencia. Había visto a demasiados hijos de reyes crecer convencidos de que su nacimiento les otorgaba el derecho a gobernar, solo para descubrir que al mundo no le importaba en absoluto su linaje si carecían de la fuerza necesaria para defenderlo. El niño, que se convertiría en Ptolomeo III, absorbió esas enseñanzas y ellas le serían de gran utilidad cuando llegara su momento de reinar. Con el paso de los años, Arsínoe
fue asumiendo funciones que hasta entonces habían estado reservadas únicamente a los hombres. Asistía a las reuniones del Consejo Real, donde su voz tenía tanto peso como la de cualquier general o administrador. Recibía a embajadores extranjeros y su conocimiento de lenguas y costumbres resultaba invaluable en las negociaciones. Incluso participaba en ceremonias religiosas que tradicionalmente solo podía oficiar el faraón, compartiendo los deberes sagrados que mantenían la relación de Egipto con los dioses. La transformación era extraordinaria. La mujer que en su juventud había sido una simple pieza en los juegos diplomáticos de su padre, se había convertido en una figura de igual rango a cualquier soberano del Mediterráneo. Reyes extranjeros buscaban su favor, conscientes de que su influencia sobre Ptolomeo II era absoluta. Los eruditos le dedicaban sus obras, reconociéndola como una patrona digna de ser inmortalizada en verso. El pueblo egipcio la veneraba como a una diosa, convencido de que su bendición divina aseguraba la fertilidad de los campos y la prosperidad de las ciudades, pero quizá el aspecto más significativo del reinado de Arsínoe fue el precedente que estableció para las futuras reinas ptolemaicas. Antes de su matrimonio con Ptolomeo II, las mujeres reales en el mundo helenístico eran importantes sobre todo como madres y piezas diplomáticas. Podían ejercer una considerable influencia entre bastidores, pero rara vez ostentaban poder formal o títulos oficiales. Arsínoe cambió todo eso. Creó el modelo de lo que los estudiosos más tarde llamarían realeza tolemaica femenina, una forma de poder reginal que combinaba los conceptos egipcios tradicionales de realeza divina con las ideas helenísticas sobre la autoridad monárquica. Futuras reinas, como Cleopatra II, construirían sobre los cimientos que ella había dejado, pero siempre la reconocerían como la iniciadora de ese poder. La ironía no pasaba desapercibida para quienes conocían su historia. La mujer que había sido forzada a matrimonios incestuosos, víctima de los cálculos políticos masculinos, había transformado esos mismos matrimonios en fuentes de una autoridad femenina sin precedentes. Tomó las cadenas que la habían aprisionado y las convirtió en corona. Al entrar en la cincuentena, Arsínoe empezó a contemplar su legado. No tenía hijos propios que perpetuaran su sangre, pero había creado algo, quizá más duradero, una institución, una tradición, una manera de ser reina que perduraría mucho después de su muerte. La práctica del matrimonio entre hermanos, que había comenzado con su unión con Ptolomeo II, se convertiría en el rasgo definitorio de la dinastía ptolemaica, diferenciándola de todos los demás gobernantes helenísticos. Fundó incluso un culto en su propio honor, algo sin precedentes para una reina aún viva. Se levantaron templos donde se la adoraba como diosa. Se instituyeron festivales para celebrar su matrimonio divino. Se crearon sacerdocios para mantener sus ritos sagrados. No eran simples expresiones de vanidad real, sino movimientos calculados para garantizar que sus innovaciones sobrevivieran a su muerte. El final llegó en el 270 a. Cristo, cuando Arsínoe tenía 46 años. La causa de su muerte se ha perdido en la historia. Tal vez enfermedad, tal vez veneno, quizá simplemente el peso acumulado de una vida vivida en medio de un estrés y un peligro constantes.
lo que importa no es cómo murió, sino lo que logró en vida. Su funeral fue un espectáculo digno de un faraón. La procesión recorrió durante días las calles de Alejandría, con representantes de todo el mundo mediterráneo rindiéndole honores. Poetas recitaron versos en su nombre. Sacerdotes realizaron ceremonias en múltiples lenguas, y el pueblo egipcio lloró la pérdida de su reina divina. Ni siquiera la muerte pudo disminuir su influencia. Ptolomeo II, despojado de su compañera y cosoberana, estableció un culto eterno en su honor. Fue oficialmente deificada como Arsinoe Filadelfa, la diosa que ama a su hermano, y su culto fue incorporado a la religión oficial de Egipto. En templos de todo el reino ardieron sus fuegos sagrados, y su imagen apareció en monedas y monumentos durante siglos. Más importante aún, la tradición que había instaurado continuó. Los futuros gobernantes ptolemaicos siguieron su ejemplo, casándose con sus hermanos para preservar el carácter divino de su autoridad. La práctica se volvió tan integral a la dinastía que resultaba imposible imaginar el poder ptolemaico sin ella. Cada nueva generación de matrimonios fraternales era un homenaje a su memoria, un reconocimiento de que había encontrado la clave de la legitimidad en un mundo que solo respetaba la fuerza. Así se cerraba la trágica ironía de su historia. La mujer que había sido víctima de los matrimonios dinásticos transformó esa misma práctica en la fuente de la mayor autoridad femenina jamás conocida. Ella había sido obligada al incesto por los cálculos políticos de los hombres, pero había convertido ese mismo incesto en una herramienta para trascender las limitaciones que esos hombres habían intentado imponerle. Con el paso de los siglos, y cuando la dinastía tolemaica terminó cayendo bajo la conquista romana, los historiadores debatirían la moralidad y la sabiduría de la tradición que Arsinoe había establecido. Algunos condenarían la práctica del matrimonio entre hermanos como una corrupción de la ley natural, una señal de decadencia que inevitablemente condujo a la caída de la dinastía. Otros la reconocerían como una adaptación brillante a las circunstancias únicas del Egipto helenístico, una forma de mantener la legitimidad en un mundo de pretensiones rivales y lealtades divididas. Pero tal vez el tributo más adecuado a Arsinoe II vino de una fuente inesperada. Cuando Julio César llegó a Alejandría e inició su romance con Cleopatra VII, quedó asombrado por la confianza y la autoridad de la joven reina. ¿Cómo se mueve con tanta seguridad divina?, preguntó supuestamente a uno de sus consejeros. La respuesta era simple. Ella era la heredera de una tradición que se remontaba casi 3 siglos atrás, a una mujer que había transformado la victimización en victoria, el sufrimiento en fortaleza, las cadenas en coronas. Cleopatra reinaba como lo hacía porque Arsinoe II le había mostrado el camino. Había creado el modelo de la realeza tolemaica que hacía posible tal autoridad. Al final, quizás ese sea el aspecto más asombroso de la historia de Arsinoe. Había empezado como un peón en los juegos de otros, víctima de fuerzas fuera de su control, pero gracias a su inteligencia, su determinación y una capacidad casi sobrehumana de supervivencia, se transformó en algo sin precedentes en el mundo antiguo, una mujer que gobernaba no solo a través del matrimonio o la maternidad, sino mediante su propio mérito y autoridad. El costo había sido enorme. Había sacrificado a sus hijos,
su juventud, su paz interior y, en última instancia, su propia humanidad para alcanzar esa transformación. Había tenido que convertirse en diosa, porque ser simplemente humana no bastaba para sobrevivir en el mundo que habitaba. Pero el logro fue igualmente colosal. Creó un nuevo modelo de poder femenino. Demostró que incluso en la sociedad más patriarcal, una mujer con la suficiente determinación podía trascender las limitaciones impuestas a su género. Probó que la victimización no tenía por qué ser permanente, que incluso las circunstancias más desesperadas podían convertirse en oportunidades para la grandeza. Al ponerse el sol sobre el Nilo, el día de su funeral, proyectando largas sombras sobre los templos donde sería adorada durante siglos, los dolientes se dispersaron a sus hogares, llevando consigo la memoria de una reina como ninguna otra. Había sido la mujer obligada al incesto por las ambiciones políticas de su propio padre, pero también había sido la mujer que transformó esas mismas ambiciones en una fuente de poder que resonaría a través de los tiempos. La sangre que tan desesperadamente había intentado preservar mediante sus propios hijos sobrevivió, en cambio, a través de la institución que creó. Cada reina tolemaica futura que se casó con su hermano, cada ceremonia que proclamaba la naturaleza divina del incesto real, cada moneda que mostraba la imagen de gobernantes hermanos, todos fueron monumentos a su memoria, testimonios del precio que había pagado y de la victoria que había conquistado. En la muerte, como en la vida, Arsínoe II Filadelfo siguió siendo lo que siempre había sido, una mujer que se negó a aceptar las limitaciones que otros intentaron imponerle, que transformó cada cadena en una corona, cada derrota en un peldaño hacia un poder mayor. Había sido la víctima que se convirtió en diosa, el peón que se transformó en reina, la mujer que demostró al mundo que incluso el incesto, el símbolo supremo de la impotencia y la explotación, podía convertirse en una fuente de fuerza. Su historia había terminado, pero su legado perduraría hasta la caída del último faraón tolemaico bajo las espadas romanas, cuando la dinastía que ayudó a forjar pasó finalmente a la historia, y aún entonces su influencia sobreviviría en la memoria de los historiadores y en la imaginación de los poetas, como un recordatorio de que los seres humanos son capaces de transformar incluso las circunstancias más horribles en fuentes de sentido, propósito y poder. La reina forzada al incesto por su propio padre se había convertido en la diosa que redefinió lo que significaba ser reina. Al final, quizás esa fuera victoria suficiente.